Buenas, muchas gracias por la permanencia aún. Yo sé que ya casi es hora de la comida y espero que hayan refaccionado un poco. Refaccionado le dicen acá, ¿no? Voy a tratar de explicar un poco de la hemorragia obstétrica severa, que es una de las causas de muerte materna a nivel mundial. Y me agradó mucho la plática anterior porque el doctor hace énfasis en la lesión renal que se nos puede presentar en una hemorragia que no se ha tratado adecuadamente, en la que hoy particularmente voy a hacer mucho énfasis en la hemorragia severa o catalogada como un choque grado 3 o 4, en el cual se pierde mucha sangre y que usualmente no se reanima adecuadamente y probablemente la creatinina se manda hasta el siguiente día, que es cuando nos damos cuenta que tenemos una alteración renal, una injuria renal importante. Y en la tarde va a haber una plática también en la cual se habla también del manejo de líquidos, porque incluso en la preeclampsia, con hemorragia posparto, se tiene miedo en el manejo de líquidos y entonces caemos en la hipovolemia. Y que aunque los parámetros de constantes vitales son normales, probablemente la paciente está con hipoperfusión y con una diuresis que va, como decimos en El Salvador, arrastrada, que va muy poca y que no le ponemos atención a veces a eso. Así que vamos a iniciar. Si se fijan, este es un estudio hecho en Hong Kong. Este es un estudio a 10 años que evalúa los ingresos a unidad de cuidados críticos obstétricos en un hospital de tercer nivel. Me llamó mucho la atención porque es un estudio a 10 años y si se fijan, la principal causa de ingreso es hemorragia posparto. Y en 10 años, 19 pacientes. Es increíble, yo le quiero escribir a este japonés y decir, yo te llevo a El Salvador si tengo 19 por semana. O sea, venite o llévatelas a Hong Kong y tratalas en Hong Kong, ¿no? Fíjense este otro estudio de Turquía, preeclampsia, eclampsia y hemorragia, tercera causa de ingreso a cuidados críticos. Este es un estudio hecho por una de mis tutoras en Argentina, Daniela Vázquez, publicado en el CHEST, donde es un estudio latinoamericano, suramericano sobre todo, donde si ustedes se fijan, tenemos también la principal hemorragia severa, que es lo que vamos a hablar prácticamente hoy. Porque todos estamos acostumbrados a que la paciente sangre, debe sangrar, para eso se prepara, para eso gana el 30 al 50% de su volumen, para eso hace una anemia fisiológica, porque va a sangrar en el parto. Y es esperado que sangre 500 en el vaginal o 1000 en la cesárea, que es lo establecido. Si sangra más de eso, todavía ella tiene compensación y lo logra hacer. Tanto así que yo les digo que en El Salvador son guerreras, es una mezcla de Rambo con Chuck Norris. La mujer sangra y aún pálida con 7 de hemoglobina, lo primero que dice es, ¿y el niño cómo está? No, ya te lo van a enseñar, pero ahorita nos vamos a controlar, a enfocarnos en vos. Pero sigue sangrando, ¿y dónde está el niño? Y quiero ver al niño. Y ella sigue sangrando, y se está exsanguinando y sigue sangrando. Por eso les digo, es una mezcla de Rambo con Chuck Norris y Schwarzenegger, la mujer latinoamericana, sobre todo la centroamericana, es increíble, o sea, sobreviven. Yo digo, si me viene una sueca y la atiendo en el hospital, se muere. Se muere, porque la sueca no tiene lo que tiene el latinoamericano. ¿Por qué es importante la hemorragia posparto? Porque es la principal causa de muerte. 1/3 de las muertes es producidas por hemorragia posparto. Me llama mucho la atención, acá ustedes tienen distancias muy grandes. En El Salvador, aún siendo un país muy pequeño, cuesta transportar a una paciente con una hemorragia, con un balón intrauterino, llevarla al centro de mejor atención y probablemente llegue exsanguinada en un choque hipovolémico severo, casi irreversible. Pero aquí ustedes, teniendo esas distancias tan grandes, ¿cómo puede empeorar el caso? Hasta un 60% de las muertes en países subdesarrollados, imagínense, y la mayoría ocurren en las primeras 4 horas, que es en el parto, en la cesárea, en la recuperación del parto o de la cesárea, o en el piso, cuando la llevan al piso, nosotros le decimos el piso o el pabellón, no sé cómo le dicen ustedes, o el encamamiento, bueno, allá, olvidada en una cama, dice, y la señora, ¿por qué no? La señora que acaban de traer está dormida, estuvo en trabajo de parto toda la noche, está tranquila, déjala que descanse. La señora está chocada, la sábana está roja,
tiene 1000 en coágulos adentro del útero, un útero atónico, no se han dado cuenta. Y dicen, déjala descansar. Y mandarla al cuarto piso. Allá tenemos un hospital de cuarto piso. Mandarla al puerperio, le decimos nosotros, mandarla al cuarto piso, allá donde no hacen ruido, para que no se esté molestando la señora. Y la reportan chocada. Bien, como les digo, el 50% en las primeras 24 horas y la mayoría de esto es en las primeras 4, cuando aún a veces se puede hacer mucho. Fíjense que este es un estudio publicado en Francia que dice que si nosotros tuviéramos un fibrinógeno inicial en cualquier paciente obstétrica que va a verificar un parto o una cesárea y tenemos un fibrinógeno arriba de 100 miligramos por decilitro, la posibilidad de terminar en un procedimiento quirúrgico posparto disminuye. Pero si está abajo de 100, la posibilidad sube a un 90%. Esto es algo que estamos tratando de implementar. En Argentina lo hacíamos, se lo tomábamos a toda la paciente, aunque viniera caminando, un fibrinógeno inicial, y si tenía hemorragia o una tendencia, un fibrinógeno posterior. Porque el objetivo es mantener fibrinógeno arriba de 100. Ustedes saben que el fibrinógeno es el factor 1 de la coagulación, entonces es el inicio de la cascada de la coagulación. La etiología, conocida por todos, las famosas 4T, 70% se debe a atonía, y lo más raro es una alteración en la coagulación, y este es uno de los factores que más nos producen hemorragia postparto. El manejo de la atonía lo conocen muy bien ustedes, uterotónicos a la cabeza, el famoso masaje bimanual que debe estar siempre, oxitocina, si tienen carbetocina, si tienen misoprostol, y luego pasar a la siguiente fase, que es ya usar un balón intrauterino, las suturas compresivas, si es que hay que pasar a Vilinch, a Hyman o lo que sea, y se ha quedado la histerectomía como para el personal menos entrenado, o sea que es casi que lo último que se hace. Y ahora, aunque no lo ha puesto todavía el Colegio Americano, ya fue publicado, esto fue en la revista de Lancet, ahí les dejo la dirección para que lo puedan buscar, el uso de ácido tranexámico, que es un medicamento viejo, 1960 más o menos, que se ha dejado ahí con el ácido aminocapróico. Se hicieron varios estudios, el CRASH 1, el CRASH 2, luego vino el WOMAN, tardó un poco en establecerse el WOMAN, y ahora ya se ha establecido como un coadyuvante en la hemorragia posparto, en la hemorragia prácticamente que se da en las primeras 3 horas, que es la que yo les dije inicialmente, que es la que mata a la paciente, en las 4 horas, iniciar intraparto o intraprocedimiento quirúrgico, y continuarlo unas 3 o hasta 8 horas después con un gramo o una infusión lenta. O sea, ya está establecido, se puede utilizar. Hay ciertas excepciones en las que no se debe utilizar, pero eso ya es muy, muy raro que la paciente lo presente y que lo vayamos a tener, porque lo que yo les decía es, la paciente que no tiene riesgo es la que se complica. La que venía caminando y yo les decía ayer, en el hospital, y le digo a los residentes, la que ayer estaba comiendo pupusas, en la tarde celebrando porque mañana iba a conocer a Juancito, esa hoy está en el quirófano con hemorragia postparto. Así de sencillo es, y así de increíble es. Y a veces se nos muere. La que ayer estaba comiendo pupusas, hoy está muerta. Porque no detectamos factores de riesgo, porque no tenía factores de riesgo, pero probablemente porque no supimos manejar la hemorragia. Bien, la hemorragia severa o la hemorragia masiva, conocida en anestesiología como hemorragia obstétrica masiva, tiene varias definiciones. Dentro de estas, hay unas que son muy difíciles de detectar, por ejemplo, una pérdida brusca mayor a 1500. ¿Cómo voy a detectar 1500? De repente hay tantas definiciones en anestesia de decir si la mancha mide más de 1 metro, si mojó hasta el piso. O sea, es tan subjetiva la forma de eso. Se han hecho talleres increíbles con anestesiología porque son los que se han acordado la definición. Sí, no sangra, no ha sangrado mucho. Solo, no sé si les pasa a ustedes acá, pero sangrado, doctor, vuelve a ver y dice 400. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y la tortuga donde está abajo está llenísima y es un coágulo así grande. Luego, sangrado en la cesárea, doctor, 800, siempre. Yo digo, manden a hacer un sello y se lo ponen así, 800. Siempre en la UCI me mandan a las pacientes 800 en la cesárea, 400 en el parto. ¿Y por qué está así, digo? ¿Por qué está con 7 hemoglobinas y entró con 13? No puede ser. Pero fíjense que descenso de la hemoglobina, yo sospecho
que me sangró mucho y controlo la hemoglobina y me ha bajado 4 gramos por decilitro, eso se considera hemorragia obstétrica masiva. Y luego tenemos otros conceptos que pérdida de más del 50% de la volemia en 3 horas, requerimiento de soporte transfusional masivo, que en algunos dicen que más de 10 unidades de glóbulos, plaquetas y plasma, que eso es bien fácil hacerlo, a cualquiera se le pone, y yo no sé si ustedes acá tienen implementado el código rojo, que para los residentes, qué problema, porque el residente empieza a ver una gota de sangre, activa código rojo y ya vienen las 2 unidades de sangre. Y la señora ni ha sangrado 500 y ya le está poniendo la primera bolsa. Es un problema esto, es un problemita. Bien, esta gráfica que clasifica el choque con el grado de sangrado, o sea, y la clasificación según las características clínicas y la pérdida sanguínea, es el que tenemos pegados en todas las salas de obstetricia y las salas de partos, pero es bien difícil adaptarse, es bien difícil decir, esta señora está ahorita con una debilidad, sudoración y taquicardia, yo la veo un poquito inquieta, entonces ha de ser un choque leve. Generalmente uno está concentrado en el sangrado, en el desgarro vaginal, en el desgarro cervical, está suturando la episiotomía, está suturando el desgarro y la señora se queja, se mueve y la frase allá en el país es, tranquila hija, ya va a estar, quédese quietecita, ya voy a terminar. Y la señora está entrando en un choque. Y cuando ya está en choque, y se los encierro ahí, cuando ya está en choque, que generalmente temblorosa, está bien difícil tomarle esta presión, que está bien difícil porque no pensábamos que iba a terminar en eso y por lo tanto no tiene sonda, entonces no sabemos si está oligúrica, no hemos visto cuánto ha sangrado porque está derramado entre los campos, está derramado abajo, está metido entre todas las compresas que hemos utilizado, o sea, es bien difícil, pero este momento, cuando la hemorragia es severa y ha perdido 35 a 45% del volumen, eso es hemorragia severa. Y acá comienza la falta de aire, la paciente no colabora, el colapso cardiovascular que probablemente no está monitorizado, anuria que probablemente no está sondada, y en ese momento, tanto en como en el grado 4, aquí decimos nosotros, pensá en sangre y pedí sangre. Acá manejo con cristaloides. Y en el estadio 4, definitivamente ha perdido tanta sangre que, aunque yo le ponga mucho cristaloide, no transporto oxígeno. Entonces, es pura agua. Claro, recupero volumen, pero no hay transporte de oxígeno. Ustedes saben que nos manejamos en base a extracción de oxígeno, disponibilidad de oxígeno, transporte de oxígeno y uso del oxígeno, para no entrar en deuda de oxígeno. Y acá, yo esto se los puse allá en la sala de partos porque cuando ya estoy aquí tengo que ser Drácula. Aquí sí, porque les encanta la sangre. Todo lo quieren arreglar con sangre. Y la sangre tiene tantos problemas. Aunque pase por todos los procesos, tiene tantos problemas. ¿Cuáles son los objetivos en la hemorragia obstétrica masiva? Mantener estos niveles. Fibrinógeno arriba de 100, hematócrito arriba de 7, no arriba de 10. Hay un estudio muy bonito que no fue hecho con embarazadas, pero que está publicado y se llama TRIC, es en los triggers transfusionales, en el cual una hemoglobina arriba de 7 no es necesaria transfusión, a menos que tengamos otros parámetros clínicos o bioquímicos, pero con 7.58 nos podemos mantener. No es necesario llevarla a 10. Mantener un KPTT abajo de 1.5, un ring abajo de 1.5 y sobre todo un fibrinógeno arriba de 100. Esos son los objetivos laboratoriales para manejar la hemorragia obstétrica. Por eso es que en este momento que yo he pensado que ha perdido 3 litros, más o menos, que ganó 7, o sea que ha perdido 3, que casi es el 50%, yo sí debo reponer sangre. Y todas las guías dicen, inicie con 2 unidades, que sería lo suficiente, en teoría, para alcanzar este objetivo. Así dice. Y luego hay otras guías que dicen, maneje 1-1-1, que es sangre, plaquetas y plasma, con el objetivo de mantener plaquetas arriba de 50, no dice 400.000, mantener fibrinógeno arriba de 100, no dice 400,
Eso es inicial. Luego voy a ver cómo me va y luego la voy a seguir monitorizando. Y acá es donde tenemos mucho problema. ¿Paro la reanimación, paro la monitorización o continúo? Así se ven ellos. Fíjense, así se ven los obstetras. Así piensan, el anestesiólogo así mira a la mamá y al papá y al niño saliendo de ahí la cabecita, riéndose. Y les pregunto yo, ¿y por qué se han tardado mucho? Es que sangra la uterina, se rompió, y se ha hecho un poquito de atonía, versando un par de puntos hemostáticos. Permitime, ya va a estar. ¿Y por qué no salís? ¿Ya vieron el charco que tenés abajo? No lo había visto. ¿Ya viste que toda tu zapatera está llena de un coágulo? No, pero los signos vitales están bien. Está un poquito hipotensa, pero es por la raquidia. El anestesiólogo se confabula con el obstetra y se les olvida de la hemorragia, se les olvida que está sangrando. La paciente está ansiosa, probablemente por el choque, pero también está ansiosa porque no ha visto al niño. Medio se lo enseñaron y se lo llevaron. Y ahora está pensando ella, ¿y por qué sigo acá acostada? ¿Y por qué están corriendo? Y están, tráigame otro suero, tráigame la bolsa de sangre, ¿y por qué no me cosen? No sé si es que le dicen me cosen, ¿sí? ¿Por qué no me suturan? Muy bien. Así se ven ellos. Así lo veo yo. Yo ya estoy pensando en esto. O sea, esta señora que no iba a salir luego, era embarazo múltiple, con múltiples fibromas, que no iba a salir tan luego, que no usaron carbetocina profiláctico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo ya estoy esperando porque esta señora, después de la hora dorada del código rojo, la segunda hora es conmigo. Y va conmigo. Y después dice el anestesiólogo, le pongo un Hemacel, le pongo un Gelafundin, te la pongo normotensa y te la mando. Y yo me voy a comer. Esta paciente, 22 años, yo creo que se logran ver. Esta paciente de 22 años, una preeclampsia, tuvo un parto, hizo una hemorragia posparto, se terminó con uterotónicos y con balón de Bacri, pasó a recuperación. La paciente, dentro del código rojo hay una persona ahí que ha protocolizado que se le tomen gases arteriales solo para ver la hemoglobina. Pensando, esa persona piensa que en gases arteriales va a tener un hemograma real, pero bueno, yo no puedo cambiar eso. Pero se los tomaron y cuando lo reportaron tenía 720 de pH, tenía una PO2 arriba de 100 con una FiO2 de 21, un lactato de 16, un déficit de base de menos 18. O sea, esta paciente tenía datos de hipoperfusión enormes. Hizo 180 de frecuencia cardíaca y el ginecobstetra que estaba muy mal preparado para mí, dijo, es una fibrilación ventricular. Entonces le puso lidocaína. La señora estaba haciendo una respuesta normal al choque. Después de que la lidocaína hizo su efecto, tenía 40 de frecuencia cardíaca anúrica. Entonces vino el anestesiólogo y dijo, pongámosle atropina. Le puso atropina. Claro, subió a 100 la frecuencia cardíaca, seguía anúrica, era preeclampsia severa y ahora estaba con 110/70 con 100 de frecuencia cardíaca. Estamos bien, me dijeron, ahí te va porque tiene balón y te va porque es preeclampsia, pero el choque ya está bien. ¿Y sabes qué? Tiene 10 de hemoglobina. ¿Sí me dijeron? Bueno, le dejo esto porque los puntos de reanimación no son la normalización de las constantes vitales, sobre todo en estos casos. El choque, definitivamente, como nos enseñaron a muchos, no es hipotensión. El choque es condición de baja disponibilidad de oxígeno, o sea, hipoperfusión. Y pongo ahí una severa generalizada alteración de la distribución de flujo. Por eso es que inicialmente el choque se debe manejar con líquidos y no con noradrenalina, a excepción del choque séptico, por supuesto. ¿A qué se asocia el choque? A deuda de oxígeno, si no actuamos rápidamente, a metabolismo anaeróbico, que se ve por incremento de lactato, acidosis tisular, que son una de las condiciones que nos van a condicionar a deuda de oxígeno y muerte celular por disoxia posterior. Porque nosotros, lastimosamente, no somos como el oso, que podemos desacoplar nuestra mitocondria a manera de reutilizar el oxígeno después y generar calorcito. No sé cómo le dicen ustedes
a la llanta. ¿No? ¿Llanta? Lonja. Tuche. Lonja. Bueno. El oso ocupa la lonja, ¿no? Bueno, ocupa la lonja para desacoplar su mitocondria y eso le sirve para bajar el consumo de energía y generar calor. Y se va a dormir. Y ahí va, 6 meses. Pero nosotros no podemos hacer eso. Si ustedes se tocan la lonja, es fría, es heladita. O sea, no es caliente, no genera calor, no podemos. Y eso es lo que pasa en el choque. Si no damos un aporte de oxígeno adecuadamente, entramos en disoxia. No podemos ocupar el oxígeno posteriormente. O sea, si pasa mucho tiempo, estoy diciendo horas, 4 a 6 horas, y yo no restauro el aporte de oxígeno, la mitocondria hace disoxia, no puede ocupar nuevamente el oxígeno y hay muerte celular, aunque yo después le doy oxígeno. Y el choque tiene su historia, y esto solo porque me gustaron estos conceptos bien románticos. Señora, usted está en una pausa momentánea en el acto de la muerte. Está chocada. Luego fíjese que por ahí, miren, en 1899, efecto beneficioso de la fluidoterapia, el choque. Y Guyton ya habla de deuda de oxígeno en 1960. Pero ahí por ese año, en el 64, con el exceso de lactato, Crowell hizo un estudio muy bonito, que no lo traje acá porque no es el tema, pero habló de la deuda de oxígeno y demostró en perros. Desangró unos, otros en otro momento, y así lo fue desangrando, y luego midió el consumo de oxígeno, y vio que más o menos en 2 horas, si no se restaura el flujo de oxígeno y el aporte de oxígeno a los tejidos, en 2 horas empieza a haber deuda de oxígeno que termina en muerte celular. Que uno de los efectos es lo que el doctor muy bien nos dijo, que si la hemorragia no se controla rápidamente y de una forma adecuada, puede llevar a injuria renal, que puede ser irreversible. La presión arterial no nos dice absolutamente todo. Simplemente es resistencia vascular por gasto cardíaco. Y eso no nos asegura un adecuado gasto cardíaco. Miren abajo, sensibilidad de la presión, abajo 95, para pérdida 13%, nada más. El oxígeno, ¿cómo se transporta? Por convección, o sea, por flujo, de ahí va la lógica de los líquidos, y se transporta por ligado a hemoglobina. De ahí va la lógica de transfundir a la paciente en hemorragia obstétrica severa. Y bueno, esto es lo que ya les había dicho, la hipoxia tisular, son mecanismos de hipoperfusión, insuficiente oxígeno y yo me adelanté y les hablé de la mitocondria. Esta fórmula es para los locos, o sea, a los que nos gusta aprendernos estas formulitas, ¿no? Pero nosotros podemos actuar durante el choque hemorrágico justo en esta parte de en medio. Si ustedes se fijan, yo en ese momento no tengo un dato real de hemoglobina, ¿verdad? Pero puedo mejorar el retorno venoso con líquidos, mejorar la precarga y así mantener un mejor volumen minuto para, al subir esto, mejorar la disponibilidad de oxígeno, que debe andar por aquí, que eso es otra cosa. Y la captación arterial de oxígeno o la concentración arterial de oxígeno va a depender de esto, que lo voy a saber después, cuando tenga este valor. Mientras no lo tenga, yo no puedo andar transfundiendo a lo loco. Tengo que mejorar el volumen con líquidos y si estoy en choque severo, pedir sangre e iniciar la transfusión. Porque yo sé que ha perdido casi el 45% del volumen circulante, o sea que esto me ha caído. Pero si yo solo me enfoco en esto y no mejoro esto, al final la disponibilidad de oxígeno también va a caer. Definitivamente todos los choques tienen hipovolemia. Si las catecolaminas endógenas o exógenas se las ponemos para mejorar el choque hemorrágico sin restituir volumen, disminuimos la compliance cardíaca y empeoramos la función renal. El endotelio responde a la hipovolemia y produce lesión endotelial y esto empeora el choque. Por eso es que ustedes han visto que en el choque hemorrágico comenzamos a tratarlo, ya restituimos líquidos y no mejora presión, no mejora perfusión. Y es porque el endotelio, el choque ha sido tan severo, tan prolongado, que hay demasiado óxido nítrico circulando. Entonces, es cuando yo, después de haber puesto 3 litros de cristaloides, ya me viene la primera bolsa de sangre, empiezo a ver que no hay respuesta. Puse la sangre y no hay respuesta. Pero ahí debo ser juicioso, porque si yo sigo poniendo líquidos con daño endotelial, pues lo que voy a hacer es
mantener hipotensa a la paciente, hipoperfundida y en edema agudo de pulmón. ¿Y cómo manejo un edema agudo de pulmón con una paciente con 90-60 o con 80-40? ¿Ah? ¿Cómo? Le voy a tener que poner noradrenalina para subirle la presión y luego quitarle el edema agudo de pulmón. Eso es un problema, entonces hay que ser muy juicioso. Todas las guías nos dicen, por cada ml de sangre perdido, ponga 3 de cristaloides. Todos nos dicen eso. Ok, ¿cuánto estimaste? Le digo yo al residente. 3 litros, doctor. ¿Cuánto le vas a poner? 9 litros. 9 litros le vas a poner. Sí, pues así dice la guía. Ok, pero ¿cuándo vas a comenzar a pensar en sangre y vas a ser más cauto y vas a parar un poco? Después de 3 litros. Después, o sea, si yo tengo la necesidad de poner a una paciente 3 litros rápidamente, es porque necesito iniciar sangre o hemoderivados, como ustedes le quieren llamar, y la paciente no solo perdió hemoglobina, ha perdido plaquetas, ha perdido factores de coagulación. 50 hasta un 80% de las pacientes que recobran presión, frecuencia cardíaca y gasto urinario pueden tener choque oculto. Que choque oculto es normotensión con datos de hipoperfusión. Ese es choque oculto. Datos de hipoperfusión los voy a ver con déficit de base, muy negativo, lactato alto, arriba de 4, y saturación venosa central abajo de 70. Yo sé que esto es un poquito más loco porque a nadie le voy a estar tomando saturación venosa central en el choque hemorrágico, pero bueno, después sí, porque sí me va a servir para ver si sigo reanimando a la paciente o no. Ahora, a la elección de líquidos, ¿cuáles líquidos? Aquí no estamos hablando de preeclampsia, estamos hablando de un choque hemorrágico. Y dicho sea de paso, más adelante lo van a decir, la preeclampsia chocada o la preeclampsia en hemorragia severa se maneja igual que la no preeclámptica, igual. El objetivo es restituirle. Pero miren, hay efectos hemodinámicos, hemostásicos, de oxígeno y todos esos que ustedes ven ahí para que yo pueda elegir el líquido que voy a poner. Porque siempre nos han dicho que la solución salina normal es la solución fisiológica, que es el 0.9%. Todos nacimos con eso. En 4º grado de primaria nos decían, póngale solución salina. Y la solución salina es hipertónica y solo lleva sodio y cloro. Entonces, pero si yo le pongo Harman, tengo que tener cuidado con la lactacidemia, porque le estoy poniendo lactato. Si le pongo solución salina en dosis altas, voy a producir acidosis hiperclorémica. Si le pongo gelatinas, que no sé si hay anestesiólogos, pero allá les encanta ponerle, uno se da la vuelta y ya le pusieron 3-Hemacel. Está asociada a necrosis tubular aguda y a injuria renal. Si la pongo porque es preeclampsia y tengo un dextrosal 5 o solo dextrosados, es azúcar y agua, voy a tener hiponatremia. Y eso probablemente después me va a condicionar a oliguria. Plasma Light no tenemos, o por lo menos en El Salvador no hay, no sé si acá, pero Plasma Light es un poquito más caro que el Harman o el Ringer lactato y es la solución más balanceada que hay. Y si ustedes ven, aquí comparamos todas las soluciones y ven cada una la que tiene. Esto, los pediatras son buenísimos en esto de mantener, y cómo hacen soluciones al medio, al tercio, son increíbles los pediatras. Deberíamos tener un pediatra para que nos haga estas soluciones y ponérmela. Pero la infusión de solución salina está asociada a acidosis hiperclorémica y no solo a acidosis hiperclorémica, sino que disminuye la perfusión intestinal y provoca hemorragias intestinales y además de eso mejora la translocación bacteriana y después de una hemorragia severa yo puedo tener una paciente séptica porque hubo translocación bacteriana del intestino a la perfusión, al torrente esplácnico que pasa por el hígado y luego tenemos un desastre hepático. Ya esto está publicado en el Critical Care. La solución salina no es la elección para el choque, no es el de elección, porque ponemos infusiones rápidas y grandes de solución salina y vamos a inducir acidosis hiperclorémica y esto va a disminuir la perfusión renal y entonces vamos a empeorar o a perpetuar la oliguria. Y bueno, ¿qué volumen? Hay que estimar bien la pérdida. Hay que estimar la volemia, cómo está la paciente. Nadie en una hemorragia obstétrica severa va a arriesgarse a poner una vena central para medir presión venosa central. Es casi que una contraindicación hasta que se ha restaurado el volumen. Y luego el volumen a administrar. Cristaloides, 3 a 4 veces el volumen de sangre estimado perdido. Si estimo 1000, le pongo 3000. Pero después de 3000, cuidado.
si le tengo que poner más de 3.000, yo tengo que pensar en sangre. Ok. Hemoderivados se sugiere 1, 1 y 1. Bueno, le pueden pedir 2 de sangre, 2 de plasma. Hay diferentes esquemas. No sé el que ustedes, yo creo que es dependiendo de la posibilidad que tenga el hospital de tener estos hemoderivados, pero hay que pensar en TRALI, hay que pensar en TACO. TRALI es lesión pulmonar asociada a transfusión, que con una bolsa de sangre yo puedo meter al paciente en TRALI y luego no le voy a poder poner sangre. O con una puedo llevarla a sobrecarga circulatoria asociada a transfusión, que es el TACO. Es peligrosísimo. Y no solo es una reacción anafiláctica. Con una bolsa de sangre o una de plaquetas, yo puedo iniciar una lesión pulmonar asociada a transfusión, un síndrome post-transfusional, y tengo que prácticamente ventilar al paciente. Eso no se quita con clorfeniramina ni con hidrocortisona. No es una reacción anafiláctica. Por eso le digo, llegó el momento Drácula. ¿Le pongo sangre o no le pongo? Sí, hay que ponerle, porque ha perdido casi el 50%. Porque a pesar de ponerle 3 litros o más, no restaura presión, porque no hay datos de buena perfusión. Entonces, bueno, me voy a arriesgar, aunque le voy a hacer un TRALI, ojalá que no, le voy a hacer un TACO, ojalá que no, le vamos a poner sangre. Pensemos, ¿qué tiene la sangre? Ha estado almacenada mucho tiempo, tiene menos 2,3 de fosfoglicerato, por lo tanto suelta menos el oxígeno, puedo tener hemoglobina de 14 e hipoperfusión, hipoxia tisular. Entre más viejo es el glóbulo rojo, menos se deforma y en el sinusoidal hepático no entra. Es más citotóxico, viene frío, la sangre la tienen fría, se la ponemos casi fría al paciente, produce hipercalemia por destrucción de leucocitos, aumenta el lactato y el déficit de base y pues ahí hay varias opciones a poner. Pero esto hay que pensar. Si yo soy Drácula, pienso en TRALI, pienso en TACO, sigo siendo Drácula, pienso en esto. Pero si aún así lo necesita, yo soy Drácula. Bien, la paciente está reanimada, presión y frecuencia cardíaca no me garantizan. Estos otros que están en rojo son parámetros de perfusión que podemos mandarle a la paciente para ver si aunque tenga buena presión, buena frecuencia, necesito reanimarla un poco más. O sea, poner un poco más de líquidos o un poco más de transportador de oxígeno, que sería hemoglobina. Estos de aquí abajo son poco disponibles, caros, no todos lo tienen. Hay una guía de anestesia en trauma que respalda todo lo que les acabo de decir, reanimación hídrica guiada por metas. Bueno, cuando la presión no es y la frecuencia cardíaca no es lo adecuado, y ahí ustedes la pueden buscar, una guía muy práctica, pero sí hay que saber interpretar algunos datos, sobre todo en gasometría, que la mayoría de pacientes de hospitales tienen gasometría. Delta CO2 no se ha generalizado, pero es el diferencial entre CO2 venoso y CO2 arterial, y nos dice nada más datos de perfusión. El déficit de base, que no es nada más que la cantidad de ácido o base necesaria para llevar el pH a 740, y es un dato real de perfusión. Entre más negativo está, quiere decir que hay más iones de hidrógeno y eso quiere decir que hay más tejido hipoperfundido. Un déficit de base de -4, -5, -6 nos está diciendo hipoperfusión. Entonces, debo continuar con la reanimación de la paciente, aunque tenga constantes vitales normales. El déficit de base, a mayor déficit de base, menor supervivencia. Y hay otra cosa importante. A mayor déficit de base va a caer el Glasgow. La hipoperfusión cerebral va a comenzar a producir alteración neurológica. Y es aquel paciente que, señora, ¿cómo se siente? Bien, se vuelve a dormir. Pero si la presión está bien, la enfermera mide 110/70 en toda la cuadrícula, esto está normal. Y de orina 100 horas, todas las horas orinado 100. ¿Qué pasa? Le tomo unos gases y están horribles. El lactato, pues ya lo conocen, producto del metabolismo anaerobio. Hay otros procesos de eliminación. En el paciente séptico puede ser por una falla hepática, pero bueno, el lactato nos dice metabolismo anaeróbico. Otro dato de hipoperfusión que lo podemos ocupar. Y ok, esta es la paciente que yo le dije, no sé si se mira, es el mismo, a las 4 de la tarde, es la misma paciente, con estos gases, lactato 16, déficit de base
de menos 15, hemoglobina de 10. Les dije, reanimémosla más, no la transfundan, esperemos que se redistribuya y luego vemos. A las 8, quiero ver, 8 de la noche, un poco más reanimada, lactato cae a 5, el déficit de base se hace positivo, ¿no? La hemoglobina aquí, 8. No la transfundamos, necesitamos arriba de 7. Paremos, todavía no. El pH ya 7.52, para una puérpera 7.50 o un poco de alcalosis respiratoria es lo normal. Y luego, en la mañana del día siguiente, miren, PO2 normal, bueno, 80, un poquito baja, lactato normal, déficit de base 0.3 y aquí hemoglobina, quiero ver, 7.4. Orinando bien toda la noche, buenas presiones, mejor perfundida, no se transfundió. Señora, levantémonos, veamos cómo camina. ¿Se marea? No. Ok, no es necesario transfundirla. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el choque hemorrágico severo, hay que reanimarla a tiempo, de la forma adecuada, prudente y cauta, pero hay que saber qué parámetros vamos a continuar monitoreando para saber si se necesita mayor reanimación o paramos la reanimación. ¿Qué tal si yo la reanimo y a las 8 de la noche tengo estos gases? Yo paro la reanimación y calculo los líquidos a mantenimiento y ya nada más. Y si es parto, ya puede iniciar la vía oral. Bueno, este es el impacto del shock, ese es el choque, estado de hipoperfusión. Si yo no mejoro la disponibilidad de oxígeno, lo que tengo es muerte. Y algo que habló el doctor, que a mí me llamó la atención, es esto. Miren, el edema periférico es un problema cosmético. La vemos hinchada, furo. Yo soy antifuro. Hay una enfermera ahí en la UCI donde yo estoy que le encanta ver la charamusca de 500 horas. Y si no, anda una furo en la bolsa. Y yo tengo que, hasta cámara le voy a poner, ya te dije, te voy a poner cámara, no le ponga furo, soy antifuro. Furo en sobrecarga hídrica, nada más. De lo contrario, mejoremos la volemia, mejoremos la perfusión, sobre todo la perfusión renal, y vamos a tener diuresis espontánea. Bueno, estas son las conclusiones, yo sé que ya están cansados, se las dejo ahí nada más para que es prácticamente un resumen de todo lo que hemos hablado ahora. Y esto, para los estudiantes, y yo veo que hay muchos estudiantes, esto es lindo, esto pasa a diario en el hospital. En la hemorragia corren todos, uno está suturando, uno pone la sutura, uno pone el balón, uno le pone sangre, se la lleva, pero al día siguiente, vos era tan fácil y no viste lo que tenías que hacer. Esto está claro. ¿Cuándo tenías turno? Hoy, mañana también. Y lo dejan castigado porque es bien fácil. Después de todo el problema, es bien fácil. Y eso se llama sesgo de distorsión retrospectiva. En Argentina decíamos, si yo tuviera el diario de lunes, cantaría como Gardel. Pero no lo tengo. O sea, lo vamos viendo el día a día, hora tras hora. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Así que les dejo eso nada más. Muchas gracias por la invitación y por atenderme.